Mamá, este es el momento. Salgamos de casa ahora mismo. Mateo acababa de decir, me voy a trabajar, y había salido de casa con su habitual tono tranquilo. Fue justo después de eso. Al darme la vuelta, mi hijo Hugo, que se suponía que debía estar confinado en su silla de ruedas, estaba de pie, con una mano apoyada en la pared y el cuerpo balanceándose ligeramente. Sus ojos me miraban fijamente. Puedes tenerte en pie. ¿Y qué es eso de salir de casa? Se suponía que era una mañana como cualquier otra, y, sin embargo, ahora mi hijo, que se suponía que no podía caminar, se había levantado y me estaba diciendo que abandonáramos esta casa. Te lo explicaré luego. Rápido, antes de que vuelva papá. Yo estaba profundamente confundida. No entendía qué estaba pasando. Sin comprender nada, dejé que Hugo me tomara de la mano y salimos por la puerta principal. Me temblaban las manos al ponerme los zapatos. Pero esto era solo el principio. Lo que Hugo me contaría después sería cientos de veces más increíble. Me llamo Clara. Tengo 52 años y trabajo a tiempo parcial en una residencia de ancianos. Desde pequeña siempre me han dicho que soy una persona demasiado confiada. Tomo las palabras de la gente al pie de la letra. Se me da mal leer entre líneas. Cuando estaba en el instituto, una compañera de un curso inferior me pidió que le prestara dinero, y le entregué todo el contenido de mi cartera. La chica dejó de ir a clase al día siguiente. El dinero nunca volvió. Cuando se lo conté a mi madre, suspiró y me abrazó con fuerza. Me encanta esa parte de ti, pero me preocupa. Me encanta, pero me preocupa. He recordado esas palabras toda mi vida. La parte que a la gente le gustaba y la parte que les preocupaba residían en el mismo lugar. Así era yo como persona. Dudar de los demás me generaba un profundo sentimiento de culpa. En el fondo, creía que no creer en las palabras de alguien era una forma de traición. Sé que es una debilidad, pero para mí, confiar era como respirar. No sabía cómo dejar de hacerlo. Fui a la universidad y conseguí un trabajo administrativo. Nunca rechazaba las tareas que me pedían. Aceptaba hacer horas extras. Mis jefes me decían que era de gran ayuda. Mis compañeros decían que si le pedían algo a Clara, todo saldría bien. Me alegraba. Pero cuando cumplí 27 años me di cuenta de algo. Se me valoraba por mi función. No había nadie en ninguna parte que me necesitara simplemente por ser Clara. Fue entonces cuando conocí a Mateo. Fue en el otoño de mis 27 años. En el banquete posterior a la boda de una amiga. Yo estaba encargada de la organización y corría de un lado a otro con la lista de invitados en la mano. La disposición de las mesas estaba mal. Al micrófono se le habían agotado las pilas. El cartel de bienvenida no había llegado. Por cada problema que resolvía, aparecían dos más. Fue una de esas noches. Parece que estás en apuros. Yo me encargo de la recepción. Al darme la vuelta vi a un hombre alto. No era excesivamente guapo, pero tenía un aspecto pulcro y una voz sosegada. No quiero que te preocupes. Déjamelo a mí. Sin que se lo pidiera, se puso a mi lado y empezó a revisar la lista de invitados con rapidez. Cuando parecía que iba a leer mal un nombre, él señalaba suavemente la línea correcta con el dedo índice. No alzaba la voz, no me metía prisa. Simplemente movía las manos a mi lado, de forma silenciosa y segura. Para cuando terminó el evento, todos los problemas de la recepción se habían solucionado. Buen trabajo. Ha sido duro, ¿verdad? Lo que me tendió al decir eso fue un vaso de café con leche caliente. Era una noche de noviembre, y tenía las yemas de los dedos entumecidas. El calor del vaso de cartón se transmitió lentamente desde la palma de mi mano hasta mi brazo. Todavía recuerdo esa temperatura. 25 años después. Mis dedos aún recuerdan el calor de aquel vaso en aquella noche. Mis amigos también coincidían. Mateo es tan tranquilo y sincero. Hace la pareja perfecta con Clara. Intercambiamos números de teléfono de camino a casa. En el andén de la estación, Mateo murmuró: «Hoy me lo he pasado muy bien. ¿Te gustaría ir a cenar algún día?» Nuestra primera cita fue en un restaurante de menú del día cerca de la estación. Mateo se sentó frente a mí y sonrió mientras abría la carta. Cuando pedí un filete con patatas, Mateo pidió exactamente lo mismo. «Lo mismo está bien». Sí, si es lo que ha elegido Clara, seguro que no me equivoco. Fue una conversación trivial, pero era la primera vez en mi vida que alguien me decía que confiaba en mis decisiones. Siempre había sido yo quien confiaba en los demás. Nunca había estado en el lado de la persona en la que confían. La mano que sostenía el tenedor se detuvo por un instante. Incluso después de que empezamos a salir,
La tranquilidad de Mateo no cambió. Él siempre decidía los lugares de nuestras citas. No quiero que te preocupes. Así que yo haré la reserva. Él también compraba las entradas para el cine. No quiero que te preocupes. Así que ya he cogido los asientos. Él también pagaba la cuenta. No quiero que te preocupes. Invito yo. Todo se resumía en la misma frase. No quiero que te preocupes. Cada vez que pronunciaba esas palabras, la pequeña ansiedad que habitaba en mi interior se desvanecía. No tenía que pensar. No tenía que elegir. Si se lo dejaba todo a él, todo saldría bien. Poco a poco, dejé de decidir cosas por mí misma. Empecé a esperar a que Mateo decidiera a qué restaurante iríamos, o cómo pasaríamos los fines de semana. Una vez, una amiga me hizo un comentario. Clara, últimamente ya no das tu opinión. ¿De verdad? Yo solo confío en Mateo. ¿Qué hay de malo en confiar? Pensé eso y dejé pasar las palabras de mi amiga. Un día, a la vuelta del cine, estábamos esperando en un semáforo de un paso de peatones. Acababa de empezar diciembre, y las luces de los árboles parpadeaban en el frío. Hacía mucho viento y parecía que mi bufanda iba a salir volando. Mateo no dijo nada, y cambió de posición para protegerse del viento. Eso fue todo, pero al ver su espalda pensé que este era el hombre que me protegería. La luz de la farola caía sobre los hombros de su abrigo. Más allá de él, no había viento ni frío. Cuando llevábamos un año saliendo, Mateo me lo propuso con su habitual voz tranquila. Clara, casémonos. Conmigo. No tendrás que preocuparte por nada. Incluso sus palabras de propuesta eran una extensión de su frase favorita. No lo dudé. Si confío en este hombre, todo irá bien. Con esa única certeza en el corazón, firmé los papeles del registro civil. Nos casamos tras un año de noviazgo. La boda fue una pequeña celebración en un restaurante. En las fotos que tomaron mis amigos, Mateo sonríe suavemente en todo momento. A su lado, yo lloraba un poco. No de alegría, sino de alivio. Por fin podría estar siempre con él. Ya no tendría que dudar. Nuestro nuevo hogar era un piso de 3 habitaciones a 15 minutos andando de la estación de metro. La noche que terminamos de desempaquetar la mudanza, Mateo puso 2 cartillas bancarias sobre la mesa del salón. ¿Me dejarías encargarme de los asuntos de dinero? No quiero que te preocupes. Así que yo me ocuparé de todo el papeleo molesto. Mateo, que trabajaba como cargo intermedio en una empresa de construcción, era bueno con los números. El día de cobro, abría la cartilla y me la enseñaba. Este mes hemos podido ahorrar esto. Llevaba las cuentas de la casa con una caligrafía meticulosa. Alimentación, luz, gas, seguros. Todo estaba desglosado por partidas, y a fin de mes lo cuadraba con el saldo. También le entregué el sueldo de mi trabajo a tiempo parcial porque decía que era más fácil de administrar si lo juntábamos. No tuve ninguna duda al hacerlo. Después de todo, Mateo era mejor con los números. Él era más organizado. Yo no tenía por qué intervenir. Una vez, una amiga que estaba casada vino a visitarnos. Me preguntó, ¿en tu casa Mateo se encarga de todo? Mi amiga puso cara de sorpresa. ¿De todo? ¿No tienes ni siquiera una cuenta a tu nombre? Por si pasa algo deberías tener algo de dinero propio. Pero yo respondí con una sonrisa. No pasa nada. Confío en Mateo. Todavía recuerdo la cara de mi amiga al escuchar esas palabras. Una cara que parecía querer decir algo, pero que se contuvo. La expresión que pondría mi suegra más adelante se parecía un poco a la de aquella amiga. Los primeros 2 años fueron realmente tranquilos. Los fines de semana íbamos juntos al supermercado. Mateo llevaba la cesta, y yo elegía las verduras. Él siempre caminaba detrás de mí, miraba los puerros que yo había elegido y sonreía diciendo, ¿esos están bien? Has elegido bien. En la caja Mateo sacaba la cartera. No te preocupes. Cada vez que escuchaba esas palabras, me sentía aliviada. Un día, durante nuestro 3er año de matrimonio, abrí casualmente el cajón del dormitorio. Era el lugar donde guardábamos los documentos importantes y las pólizas de seguros. Las cartillas bancarias no estaban. Las 2 habían desaparecido. Volví al salón y le pregunté a Mateo. Oye, no encuentro las cartillas. Mateo levantó la vista del periódico y respondió con tranquilidad. Ah, había que hacer unas gestiones en el banco y las he dejado allí. No te preocupes por nada. Sentí como si un alfiler me hubiera hecho un pequeño agujero en el pecho. ¿De verdad se dejan las cartillas en el banco? ¿Existe algo así? Pero esa duda desapareció en 3 segundos. Tengo que confiar.
Dudar es traicionar. Ahora sé que aquel agujero no desapareció, simplemente dejé de verlo. En la primavera de nuestro 8º año de matrimonio, a mis 35 años, me enteré de que estaba embarazada. De camino a casa desde la clínica, los árboles empezaban a brotar. Me quedé mirando una pequeña hoja tierna. Tan pequeña, pero ya con la forma perfecta. Después de cenar, sentada frente a Mateo, se lo dije. Parece que lo hemos logrado. Mateo dejó los cubiertos. Sonreía, pero sus ojos no. Las comisuras de sus labios estaban elevadas, pero vi cómo el fondo de sus pupilas se oscurecía por un instante. Lo vi, pero fingí no haberlo visto. Ya veo. Esa cara no era de alegría, era la cara del cálculo. Estaba calculando algo en su cabeza. Los números, los gastos, el dinero que se iba a esfumar a partir de ahora. Pero al instante siguiente, Mateo volvió a su cara de siempre. Tendremos que pensar en un nombre, dijo riendo. Me sentí aliviada. Habían sido imaginaciones mías. Era el Mateo de siempre. Esa noche, después de meternos en la cama y apagar la luz. Los gastos van a aumentar. Solo la voz de Mateo cayó en el dormitorio a oscuras. Una voz aislada, como un monólogo dirigido al techo. Me quedé mirando el techo oscuro con los ojos abiertos. Podía oír la respiración rítmica de Mateo. Nunca había sentido tan lejos a una persona que dormía tan plácidamente a mi lado. A la mañana siguiente, Mateo estaba preparando el desayuno con su cara tranquila de siempre. Si es niño, ¿qué nombre te gustaría? ¿Y si es niña? Al ver a Mateo hablar con tanta alegría, me tranquilicé, pero, viéndolo en retrospectiva, aquello era lo que realmente sentía Mateo. Sus verdaderos sentimientos expuestos, que por la mañana volvía a tapar con la frase: «No quiero que te preocupes». Hugo nació en una fría mañana de diciembre. Las contracciones empezaron a las 2 de la madrugada, en el taxi. Mientras soportaba un dolor que parecía partirme la espalda, apreté la mano de Mateo, que estaba a mi lado. Mateo me devolvió el apretón en silencio. Su mano era cálida y pensé: «Ah, todo irá bien». Cuando salí del paritorio, Mateo estaba esperando en el pasillo, animado por la enfermera. Mateo tomó a Hugo en brazos, y noté que sus brazos temblaban levemente. «Qué pequeño». Solo dijo eso, y tocó suavemente la mejilla de Hugo con un dedo. Lloré al verlo. Este hombre se había convertido en padre. Sus pequeños dedos, su suave calor, el olor a leche. Cuando abracé a Hugo contra mi pecho, sentí que el mundo se encogía. Mientras tuviera a este niño, no necesitaba nada más. Lo creí de verdad. Mateo volvió temprano a casa solo la primera semana. Me ayudó a cambiar pañales, a bañarlo, y caminó por el pasillo acunando a Hugo cuando lloraba a medianoche. A partir de la segunda semana, empezaron las horas extras. Hay un proyecto importante. No te lo había dicho para que no te preocuparas, pero estamos especialmente ocupados por el fin de año. En la tercera semana, casi todas las noches pasaban de las 11. Mi día a día con Hugo era así. A las 3 de la madrugada, me despertaba con su llanto. Cogía a Hugo en la habitación a oscuras. Comprobaba el pañal. No estaba mojado. Le daba el biberón. No bebía. Lo acunaba para que se durmiera. No dejaba de llorar. Seguía balanceándolo de pie. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Justo cuando por fin dejaba de llorar, y lo dejaba en la cuna, volvía a llorar. Había que cogerlo de nuevo. Se me adormecían los brazos, me crujían los hombros, pero no podía soltarlo. Si lo soltaba, lloraría de nuevo. Acababa perdiendo el conocimiento mientras me apoyaba de pie contra la pared. El llanto de Hugo me despertaba. Lloraba en mis brazos. Me había quedado dormida de pie. Miraba el reloj. Eran las 4:30 de la madrugada. Faltaba una hora para la siguiente toma. Esa hora se hacía eterna. Cuando amanecía, volvía a empezar el mismo día. Biberón, pañales, brazos. Llanto, biberón, pañales, brazos, llanto. Una repetición interminable. Miraba el calendario y ya no sabía qué día de la semana era. Dejaba la televisión encendida todo el tiempo. Las palabras no entraban en mi cabeza. Solo quería oír voces humanas. La voz de un adulto que no fuera yo. ¿Cuándo fue la última vez que tuve una conversación normal con Mateo? Llegaba a casa después de las 11 todas las noches. Yo ya me había quedado dormida del cansancio. Por la mañana, Mateo salía antes de casa. Ni siquiera nos cruzábamos. Para cruzarnos, debíamos estar en el mismo camino.
Solo nos estábamos convirtiendo en personas ajenas que vivían en la misma casa. Un día, después de lograr dormir a Hugo, me senté en el suelo del salón. La pantalla del televisor emitía un brillo azul pálido. El volumen estaba quitado. En el fregadero de la cocina había una montaña de platos sucios. La ropa estaba sin recoger del tendedero. Llevaba 3 días sin pasar la aspiradora. Lo sabía todo. Pero mi cuerpo no se movía. Me sentía patética por no poder moverme. Solo la voz que me culpaba, diciendo que debía hacer las cosas bien porque era su madre, daba vueltas en mi cabeza. Una tarde estaba de pie en la cocina. Sostenía a Hugo en mi brazo izquierdo y sujetaba la tapa de una olla con la mano derecha. El caldo de pollo estaba a punto de desbordarse. En el momento en que intenté bajar el fuego, Hugo se retorció. Estuve a punto de dejarlo caer y lo sostuve instintivamente con ambas manos. La olla se desbordó. Sonó un siseo en la vitrocerámica, y me cayeron gotas de caldo hirviendo en el dorso de la mano. ¡Quema! Pero el miedo de haber estado a punto de dejar caer a Hugo fue mucho mayor que aquel calor. Hugo dormía en mis brazos sin saber nada. Miré el reloj del salón. Las 5 de la tarde. Mateo no volvería a casa hasta las 10, como muy pronto. Faltaban 5 horas. Tenía que sobrevivir estas 5 horas yo sola. De repente, mi mirada se posó en el cristal de la ventana. Mi silueta se reflejaba a contraluz en el atardecer. Tenía el pelo alborotado y seguía en pijama. No se me veía la cara. Pero, aunque se hubiera visto, puede que no me hubiera reconocido. ¿Quién es esta persona? Por un instante, lo pensé de verdad, un fin de semana que Mateo estaba en casa. Hugo empezó a llorar. Yo estaba lavando los biberones en la cocina. Tenía las manos llenas de espuma, y no podía moverme de inmediato. Perdona, ¿puedes cogerlo un momento? Mateo dejó su teléfono móvil en el sofá y tomó a Hugo. Lo tuvo en brazos unos 10 minutos, paseando por el salón. Hugo no dejaba de llorar. Mateo dijo tranquilamente: no para de llorar. Parece que prefiere a su madre. Y al decir esto, me devolvió a Hugo. No lo hacía con mala intención. Había caminado con él durante 10 minutos, aguantando los llantos. Si hubiera mala intención, me habría enfadado, pero no podía decirle nada a alguien sin mala intención. Parece que prefiere a su madre. Era un rechazo disfrazado de amabilidad. Yo no puedo hacerlo. Tú lo haces mejor. Por eso, hazlo tú. Yo sabía que eso era lo que quería decir. Lo sabía. Y no dije nada, porque no había otra opción. Yo era la madre. Esa noche, después de acostar a Hugo, me miré en el espejo del baño. Tenía ojeras oscuras. Los labios estaban agrietados y descamados. ¿Cuándo fue la última vez que me maquillé? ¿Cuándo fue la última vez que fui a la peluquería? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaron por mi nombre? Señora, mamá, esposa de Mateo. Nadie me llamaba Clara. Me estaba disolviendo en el papel de madre y perdiendo mi contorno. Pero no tenía dónde contárselo a nadie. Mateo estaba ocupado. Muchos de mis amigos seguían solteros, y aunque les explicara esta soledad, no la entenderían. Estuve a punto de llamar a mi madre, pero me detuve. No quería que se preocupara. En el momento en que esa frase salió de mis labios, mi mano se detuvo de repente. Esa era la frase típica de Mateo. Yo también estaba usando las mismas palabras, pero esa extraña sensación se hundió rápidamente en el fondo del agotamiento. No tenía margen para pensar. Al día siguiente también tendría que despertarme a las 3 de la madrugada. En ese momento, dormir era lo único que importaba. Estaba al límite. Habían pasado 3 meses desde que nació Hugo. ¿Cuántos días había podido dormir en condiciones? Sentía el cuerpo pesado como el plomo, y tenía la cabeza nublada. Incluso para sumar algo sencillo me quedaba pensando un momento. Ese día, Hugo no dejó de llorar en toda la mañana. Le cambié el pañal, le di el biberón, lo acuné. Hacía lo que hiciera, lloraba. Y no hay nada que te acorrale más que un llanto sin motivo aparente. A las 10 de la mañana, estaba sentada en el suelo de la cocina. Sostenía a Hugo en mi regazo sin poder moverme. El llanto daba vueltas en mi cabeza. La luz de la cocina me pareció que brillaba más blanca y fuerte de lo normal. En el borde del fregadero seguían los restos de la cena de la noche anterior. No había podido fregar. Anoche ya no tenía fuerzas para fregar. Cogí el teléfono. Marqué el número de Mateo. 3 tonos, 4 tonos, 5 tonos. Se cortó. Volví a llamar. Esta vez contestó al segundo tono. ¿Podrías volver a casa un poco antes solo por hoy?
Mi propia voz no me parecía la mía. Lo siento. Hoy es imposible. No quiero que te preocupes. Pero este proyecto no se acaba. Al otro lado del teléfono, oí el ruido de teclas. Un sonido seco y rítmico. El sonido de los dedos de Mateo avanzando en otro trabajo llegaba a mis oídos a través del auricular. Estarás bien, ¿no? Si eres tú, Clara. Estarás bien. No. No estaba bien. Por eso estaba llamando. Pero esas palabras no salieron de mi garganta. Sí. Estoy bien. Colgué. Hugo. Seguía llorando en mi regazo. Media hora después, sonó el timbre de la puerta. ¿Quién sería a estas horas? Arrastré mi pesado cuerpo hacia la entrada. Abrí la puerta. Mi suegra, doña Teresa, estaba allí. Llevaba una bolsa de supermercado en una mano y con la otra estaba plegando un paraguas. Su mirada era severa. Su voz, áspera. Me ha llamado Mateo. Dijo que su mujer estaba desbordada y que viniera a ver cómo estabas. Será posible. Si ese hijo idiota mío simplemente volviera a casa. Desde que nos casamos, mi suegra siempre había sido una persona intimidante. La primera vez que fui a saludarla, me miró de arriba abajo y me dijo: «Eres demasiado confiada». En la boda sonrió poco, y cada vez que nos veíamos por Navidad, me preguntaba si estaba haciendo las cosas bien. No recordaba que me hubiera dicho una palabra amable. Y esa suegra estaba ahora de pie frente a mí. Teresa entró y se dirigió directamente hacia Hugo. Tomó en brazos a Hugo, que seguía llorando, sin dudarlo. Tenía unas manos grandes, nudosas y llenas de arrugas, pero eran las manos de alguien acostumbrado a tratar con bebés. En los brazos de Teresa, el llanto de Hugo se detuvo de golpe. Sus sollozos se hicieron cada vez más silenciosos, y finalmente cerró los ojos. Parecía mentira. Este niño, que no había dejado de llorar durante 3 meses, por mucho que lo acunara, dormía plácidamente en los brazos de mi suegra. Teresa se quedó mirando la cara de Hugo un rato. Yo no supe leer su perfil. ¿Estaba enfadada? ¿Estaba aliviada o estaba viendo algo más? Luego Teresa me miró. «Entra a bañarte. Hablaremos después». Pero Hugo, a este niño lo vigilo yo. «Venga, vete ya». Era una voz que no admitía réplica. Fui al baño tal y como me lo indicó. Apenas tenía fuerzas para quitarme la ropa. Se me atascó. Y tardé varios segundos solo en eso. Abrí el grifo para llenar la bañera. El agua salía golpeando y haciendo un sonido rítmico. Solo oía ese sonido. No oía llantos. En el momento en que me sumergí en el agua, toda la tensión de mi cuerpo desapareció. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante estos 3 meses, dejé escapar un largo y profundo suspiro. La temperatura del agua penetraba en mi piel, desde las yemas de los dedos, pasando por los hombros, el cuello. Las juntas de los azulejos de la pared se volvieron borrosas de tanto mirarlas. Aquí no había nadie. No había llantos, ni la blancura de la luz de la cocina, ni el sonido del teclado. Solo existía la temperatura del agua. Pensé sinceramente que no sabía que existiera algo tan reconfortante en el mundo. ¿Cuánto tiempo me habré quedado ahí? Al salir del baño, en la mesa de la cocina había un plato hondo de caldo bien caliente y una buena porción de tortilla de patatas recién hecha. Salía vapor, olía a comida de verdad. Lo que traía Teresa en la bolsa del supermercado eran patatas, cebollas y huesos para hacer caldo. Había venido con la intención de cocinar desde el principio. Me senté en la silla y tomé un sorbo de caldo. Estaba caliente, sabía a ahogar, y bajó suavemente por mi garganta. En ese momento, se me derramaron las lágrimas. No pude parar. Mientras tomaba el caldo y comía la tortilla, lloré a mares. No sabía por qué lloraba, si por agotamiento, por soledad o por el alivio de que alguien hubiera venido. Todo se mezcló y salió en forma de lágrimas. Teresa siguió limpiando la cocina, dándome la espalda todo el tiempo. No se dio la vuelta. Se quedó así hasta que terminé de llorar. Solo sonaba el tintineo de los platos. Curiosamente, ese sonido me resultaba reconfortante. Que hubiera alguien ahí. ¿Qué salvación puede llegar a ser solo eso? Al irse, mientras se ponía los zapatos en la entrada, Teresa murmuró: «¿Cómo le va últimamente a ese? Parece que tiene mucho trabajo». Teresa detuvo las manos mientras se ataba los cordones. Levantó la barbilla por un instante. Estuvo a punto de decir algo, pero se contuvo. Abrió la boca una vez y volvió a cerrarla. «Eres demasiado buena, niña».
Otra vez esa frase, la que me llevaba diciendo desde que me casé. En aquel momento pensé que era un sarcasmo, que no le caía bien, pero la mirada de Teresa aquel día no era la de alguien que estuviera diciendo un sarcasmo. A partir de entonces, Teresa empezó a buscar excusas para venir a casa, porque pasaba por aquí cerca, porque las patatas estaban baratas, porque le había sobrado caldo. Todo eran mentiras. Desde la casa de Teresa hasta la nuestra se tardaban 40 minutos en metro. No era cerca. Pero yo le seguía el juego. Era más fácil para las dos. Los días que venía Teresa coincidían siempre con los momentos en los que el frigorífico empezaba a quedarse vacío. Aparecía justo cuando la necesitaba, como si pudiera verlo. Un día que caí en la cama por un resfriado, Teresa también vino. Al abrir la puerta, me encontré a Teresa con una mascarilla y 3 bolsas de supermercado. Pasaba por aquí cerca. La persona de los 40 minutos de metro volvía a decir que estaba cerca. Teresa fue directa a la cocina y empezó a preparar una reconfortante sopa de arroz. Le cambió el pañal a Hugo, puso una lavadora y pasó la aspiradora. Mientras yo estaba tumbada en el sofá del salón, Teresa me tapó con una manta, sin decir nada. Cuando me desperté, en la mesa había sopa de arroz tapada con film transparente, un poco de tortilla y manzanas peladas. Teresa ya no estaba. Había dejado una nota en la cocina. Calienta la sopa y cómetela. Hugo durmió hasta la tarde. La ropa limpia está recogida. Eso era todo. No ponía cuídate ni volveré. Era brusca, como siempre. Pero la sopa tenía un sabor suave, como a mí me gustaba. ¿Cómo lo sabía? Nunca le había dicho que me gustaban los sabores suaves, pero se había fijado. Teresa siempre había estado atenta. No lo decía con palabras. No decía todo irá bien ni debe ser duro, pero me lo transmitía todo con sus acciones. Te estoy vigilando. Me importas. El afecto de Teresa siempre tenía esa forma. A partir de que Hugo cumplió los 10 años, empezó a coincidir más con Teresa en la cocina. Teresa le enseñó a Hugo a hacer el sofrito para los guisos, cortar la cebolla finita, poner un buen chorro de aceite de oliva en la sartén. Fuego lento. Remover con cuidado para que no se queme. Hay que tener paciencia. Teresa no decía mucho. Simplemente hacía los mismos movimientos a su lado para enseñarle. Hugo lo imitaba en silencio. Un día, Hugo le dio un mordisco a escondidas a una croqueta recién hecha y puso cara de no haber hecho nada. Teresa no se dio la vuelta. Dándole la espalda, solo dijo una frase. A la abuela no le gustan las mentiras. Eso fue todo. No le gritó, no le interrogó. Solo le transmitió el hecho en silencio. Hugo se quedó callado un momento y luego abrió la boca él mismo. Lo siento. La he picado. Teresa asintió sin darse la vuelta. Eso fue todo. Pero fue suficiente. A partir de entonces, Hugo empezó a prepararme estofado de ternera para cuando yo llegaba del trabajo. Mamá, hoy he cocinado yo. La postura de Hugo al decirlo era la misma que cuando Teresa le enseñaba. La espalda recta, ligeramente inclinado hacia adelante. La mano que sostenía el cuchillo acompañaba suavemente al ingrediente en la tabla de cortar. Los movimientos de las manos de Teresa se habían trasladado a las manos de Hugo. Las cosas que se transmiten con acciones y no con palabras. No decir mentiras. Cocinar con tus propias manos. Ponerse en la cocina por alguien más. Todavía no comprendía realmente el significado de lo que Teresa le había transmitido a Hugo en aquel entonces. Fue en la primavera en la que Hugo entró en el instituto. La mañana de la ceremonia de ingreso. Hugo se puso el uniforme nuevo y sonrió con cierta vergüenza. Me noto los hombros rígidos. Te acostumbrarás enseguida. Te queda muy bien. Hicimos fotos en la puerta. Mateo se puso al lado de Hugo. Tienes buena cara. No quiero que te preocupes, pero a papá se le van a saltar las lágrimas. Una sonrisa tranquila. El Mateo de siempre. En aquel momento, todavía no se había roto nada, o al menos así me lo parecía. Me di cuenta de que algo iba mal en junio de ese mismo año. En la cinta de la caja del supermercado, a fin de mes, puse leche, huevos, puerros y el cacao soluble favorito de Hugo. Abrí la cartera. Solo tenía 2 billetes de 10 euros y algunas monedas. Miré el importe total en la pantalla de la caja y volví a comprobar el interior de mi cartera. Había la misma cantidad. Había gente esperando detrás. Tenía que darme prisa. Perdone. Me devuelve esto, por favor. Le tendí el cacao a la cajera. Sentí como si mi propia voz fuera absorbida por el techo del supermercado.
La cinta de la caja seguía moviéndose. La leche, los huevos y los puerros avanzaron. Solo el cacao volvió a las manos de la cajera. De camino a casa, la bolsa pesaba menos. Pesaba un bote de cacao menos. Al llegar a casa, le pregunté a Mateo. Parece que todavía no nos han ingresado el dinero para los gastos de este mes. Mateo respondió sin apartar la vista de la televisión. Ah, es que este mes han cambiado el sistema de contabilidad y se ha retrasado. No te lo dije para que no te preocuparas. Supuse que esas cosas podían pasar. No es raro que el sistema de contabilidad de una empresa cambie. Yo puse el dinero de la comida de mi sueldo del trabajo a tiempo parcial. Al mes siguiente tampoco hubo ingreso. Lo siento. Parece que aún no han terminado la migración del sistema. Espera un poco más. Cuando llegó el tercer mes, me pareció demasiado raro. ¿Se tarda 3 meses en cambiar el sistema de contabilidad? Después de cenar, mientras fregaba los platos, saqué el tema. Oye, ¿podrías preguntar a la empresa por lo de los gastos de la casa? Creo que 3 meses es mucho tiempo. Mateo se levantó lentamente del salón y se acercó a la puerta de la cocina. Su cara estaba tranquila, pero en el fondo de sus ojos había algo parecido a una fina neblina. ¿Acaso no confías en mí? Era una voz sosegada. No estaba enfadado. Sonaba dolido, o al menos, así me sonó a mí. Yo llevo trabajando para ti todo este tiempo. ¿Dudas de eso? El agua seguía saliendo del grifo. Tenía las manos frías. Solo le había preguntado por los 3 meses sin ingresos. ¿Por qué me estaba reprochando? Pero esa duda se desvaneció con su frase. ¿Acaso no confías en mí? Tengo que confiar. Dudar es traicionar. Lo siento. No era mi intención. Mateo sonrió levemente y volvió al salón. Fue también en esa época cuando la hora de llegada de Mateo a casa empezó a ser irregular. Antes solía volver a las 10. Luego pasó a ser a las 11. Y cada vez más a menudo después de la medianoche. Una vez, pasó de la 1 y no había vuelto. Le envié un mensaje. Hoy llegaré tarde. Tardó 20 minutos en salir el doble cheque azul. Lo siento. La cena de negocios se ha alargado. No quiero que te preocupes. Acuéstate sin mí. Leí la respuesta y dejé el móvil en la mesilla de noche. Me quedé mirando el techo. Solo sonaba el tic-tac del reloj. Desde la habitación de al lado, se oía levemente la respiración de Hugo al dormir. Podría ser una cena de negocios, claro. Era un mando intermedio, era de esperar. Pero, 3 veces a la semana, su forma de vestir cambió. Mateo siempre había sido una persona que cuidaba su aspecto. Pero a partir de entonces, el nivel cambió claramente. Le aparecieron corbatas nuevas, de marcas que nunca había visto, de colores que yo nunca le habría regalado. Empezó a planchar sus camisas más a menudo. Antes yo se las planchaba todas juntas, pero ahora por la mañana se afanaba en hacerlo él mismo minuciosamente. Una mañana, cuando fui a meter la ropa en la lavadora, mi mano se detuvo. Del cuello de su camisa emanaba un olor que no reconocí. Un olor dulce, diferente al del suavizante. Como a flores, pero no eran flores. Era olor a perfume de mujer. Inconscientemente me acerqué la camisa a la nariz. ¿Qué estoy haciendo?, pensé. Oler la ropa del marido. Lo había visto en las películas. En aquel entonces pensaba que era una exageración, y ahora lo estaba haciendo yo. Quise asegurarme una vez más, pero mis manos se adelantaron y tiraron la camisa a la lavadora. Cerré la puerta. Apreté el botón de inicio. Empezó a sonar el agua llenándose, un ruido grave y constante. El nivel del agua subía en el tambor. Sentí que mientras durara ese sonido, no tendría que pensar en nada. Ese olor también se estaría disolviendo ahora mismo en el agua. Empezó a dejar su móvil boca abajo. Antes siempre lo dejaba en la mesa con la pantalla hacia arriba, pero desde hacía un tiempo, siempre lo ponía del revés. Cuando sonaba una notificación, lo cogía rápidamente y se iba a otra habitación. Cuando volvía, su cara estaba tranquila, como si no hubiera pasado nada. Empezó a ducharse nada más llegar a casa. Antes se duchaba después de cenar, pero ahora, nada más entrar, se iba directo al baño. Es que he sudado mucho, decía. En noviembre. Todo estaba a la vista. Individualmente podían ser cosas insignificantes, pero todas apuntaban en la misma dirección. Yo no quería saber qué había al final de ese camino. Un día, mientras Mateo se duchaba, dejó el móvil en la mesa. La pantalla estaba hacia arriba. Raro. Se habría olvidado de darle la vuelta. La luz de notificaciones parpadeaba.
Estuve a punto de acercar la mano. La punta de mis dedos tocó el borde del móvil, el tacto frío del metal, el pequeño relieve del borde de la pantalla. Mi dedo se detuvo con ese tacto. Si miraba, se acabaría todo. Esta vida se acabaría. La rutina de Hugo en esta casa, la espalda de Mateo diciendo hasta luego todas las mañanas, todo se rompería. Pero si no miraba, todo seguiría igual, sin recibir el dinero para los gastos, saltándome el almuerzo, pulsando el botón de inicio de la lavadora para seguir disolviendo aquel olor. No sabía qué me daba más miedo. Desde el baño se oía el ruido de la ducha, el agua golpeando la pared. ¿Desde cuándo Mateo llegaba todas las noches directo al baño? He sudado mucho, decía, en noviembre. Esta noche, el ruido de la ducha me pareció más largo. Retiré la mano, volví a sentarme en el sofá del salón y tomé el mando de la tele. Miraba la pantalla, pero no veía nada. Lo que no sabía era lo que más miedo me daba. Si abría los ojos, esta vida se desmoronaría, y no sabía qué habría después del derrumbe. ¿Podría criar a Hugo yo sola? ¿Podría salir adelante económicamente? ¿A mi edad, cómo? Por eso seguí con los ojos cerrados, creyendo que la tormenta pasaría. Pero la tormenta no pasó. Mientras tenía los ojos cerrados, seguía erosionando el suelo bajo mis pies de forma silenciosa y segura. Fue en la primavera de los 15 años de Hugo. Ese día era sábado, y yo estaba en el turno de mañana en la residencia de ancianos. Acababa de ayudar a los residentes con la comida, y me estaba poniendo la chaqueta en la sala de descanso. Sonó el móvil. Un número desconocido, el prefijo no me resultaba familiar. Sí, soy Clara. Llamamos del hospital de urgencias. ¿Es usted la madre de Hugo? El brazo que estaba a medio meter en la manga de la chaqueta se quedó petrificado. Su hijo ha sido atropellado por un coche mientras cruzaba un paso de peatones en bicicleta. Está consciente. Sin embargo, tiene un fuerte golpe en la parte inferior del cuerpo y ahora mismo le están haciendo pruebas. Está consciente. Repetí esa frase en mi cabeza una y otra vez. Se lo expliqué a mi jefe y pedí un taxi. Desde el asiento trasero, llamé a Mateo muchas veces. La primera vez se cortó. La segunda vez se cortó. La tercera vez saltó el buzón de voz. Mateo, Hugo ha tenido un accidente. Está en el hospital. Ven rápido, por favor. Mi voz se quebraba. También le envié un mensaje. Hugo, accidente de tráfico. Hospital de urgencias. Ven rápido, por favor. No salía el doble check azul. A través de la ventanilla del taxi, el paisaje de primavera pasaba volando. Los árboles de la calle empezaban a reverdecer. Cada vez que girábamos en un cruce, el paisaje familiar del barrio se sucedía rápidamente. La puerta trasera del instituto al que iba Hugo. El bar de tapas al que íbamos los dos a menudo. Esas calles por las que había pasado tantas veces hoy me parecían de otro lugar. El mundo estaba tan tranquilo, pero en mi interior todo parecía estar desmoronándose. Llegué al hospital. Cuando di mi nombre en recepción, una enfermera me guió hasta la puerta de la sala de tratamientos. Un pasillo blanco, olor a desinfectante, el sonido lejano de las ruedas de una camilla repiqueteando en el suelo. Esperé sentada en una silla metálica. Mis manos, cruzadas sobre mi regazo, no dejaban de temblar. Miré el móvil. Todavía no había respuesta de Mateo. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Por el mismo pasillo, personas en bata blanca iban y venían. El dobladillo de sus batas ondeaba al pasar a paso ligero. Nadie me miraba. Nadie me decía nada. Solo me quedaba esperar. Mientras esperaba, intenté visualizar la cara de Hugo. Su cara al salir de casa por la mañana. Su espalda mientras se subía a la bicicleta diciendo hasta luego. Esa espalda estaba ahora dentro de esa sala. Volví a mirar el móvil. Ni siquiera había doble check azul. Salió un médico. Es usted la madre. Tiene un fuerte hematoma en la parte inferior del cuerpo y una fisura en el hueso de la pierna derecha. Por suerte, no hay daños en la cabeza. Sin embargo, tendrá que pasar un tiempo en silla de ruedas. Silla de ruedas. Esa palabra cayó pesadamente en mi pecho como una piedra. Cuando entré en la sala, Hugo estaba en la cama. Tenía la pierna derecha escayolada y unos rasguños en el lado izquierdo de la cara, su mejilla enrojecida por el desinfectante, y la blancura de las sábanas del hospital hacían resaltar su mala cara. Hugo, ¿estás bien? ¿Te duele? Hugo miró al techo y asintió levemente. Estoy bien. Eres tú la que está pálida, mamá. Estaba a punto de llorar. Pero si lloraba allí,
Hugo se asustaría. Me mordí el labio y me senté en la silla junto a la cama. Le cogí la mano. Estaba fría. La aguja del gotero estaba clavada en el dorso de su mano. El líquido transparente fluía lentamente por el tubo. Le he avisado a tu padre. Seguro que viene enseguida. Hugo no dijo nada. Se limitó a mirar al techo. Pasó una hora. Llegó el mensaje de Mateo. Estoy fuera por trabajo y no puedo moverme. Iré mañana. Me quedé mirando la pantalla. Fuera por trabajo y no puedo moverme. Su hijo ha tenido un accidente y está en el hospital. Pero no puede moverse. Iré mañana. Mañana, no hoy. Me temblaban los dedos y no podía escribir la respuesta. Tampoco sabía qué escribir. Detrás de la cortina de la cama de al lado, se oía a alguien hablar por teléfono con voz apagada. Sí. Estoy bien. No te preocupes. Escuché. Alguien intentaba tranquilizar a otra persona. Escuchando esa voz, apagué la pantalla de mi móvil. Al día siguiente, Mateo tampoco vino. 2 días después, por fin apareció. La puerta de la habitación se abrió, y Mateo entró vestido con traje. La corbata estaba perfectamente anudada. El pelo, arreglado. Parecía cansado, pero no tenía prisa. Hugo, ¿estás bien? No quería que te preocuparas. Pero me salió un viaje de negocios urgente. Perdona por no haber venido antes. Su voz tranquila, su tono habitual. Hugo seguía mirando al techo desde la cama, sin siquiera mirar a la cara a su padre. ¿Te duele la pierna? ¿Qué ha dicho el médico? Hugo no respondió. Lo hice yo por él. Una fisura en la pierna derecha. Estará en silla de ruedas un tiempo. Necesitará rehabilitación. Mateo asintió diciendo ya veo y le dio unas palmaditas en el hombro a Hugo. Bueno, eres joven. Te curarás pronto. No te preocupes. Hugo ni siquiera apartó la mano de su padre. Simplemente no la miró. Ni la mano de su padre, ni su cara, ni su presencia. Como si allí no hubiera nadie, se limitó a mirar al techo. Después de que Mateo se fuera, quien llegó fue mi suegra, Teresa. Tuvo que haber tardado casi 2 horas haciendo transbordo entre autobuses y el metro. Cuando oí los pasos de Teresa entrar en la habitación, casi me levanto por instinto. Teresa se sentó en la silla junto a la cama sin decir nada. Y le tomó la mano a Hugo. Sus manos nudosas y arrugadas envolvieron las manos jóvenes de Hugo. Teresa guardó silencio. Hugo también guardó silencio. Pero lo que fluía entre los dos no era silencio, algo que no se podía expresar con palabras, iba y venía por esas manos entrelazadas. Al rato, los labios de Teresa temblaron ligeramente. Su cara era la de alguien que se estaba aguantando algo. No sabía si era rabia o tristeza, pero sus ojos se habían enrojecido. Esa Teresa tenía los ojos rojos. Solo con eso era suficiente. Al día siguiente, después de que Teresa se fuera, Hugo me dijo en voz baja, mirando por la ventana, «Mamá, sé que te estás aguantando mucho desde hace tiempo». Me dio un vuelco el corazón. No pude preguntarle a qué se refería. Si lo hacía, sentía que me derrumbaría. Voy a esforzarme mucho con la rehabilitación. Así que, mamá, tú tampoco te fuerces más. No era la voz de un chico de 15 años. Era una voz que surgía de un lugar más profundo. Era la voz de alguien que había tomado una decisión. ¿Qué decisión? No lo supe entonces. Pero lo que sí supe fue que la mirada de Hugo era distinta a la de siempre. No era la mirada de un niño, era la mirada de un ser humano decidido a cargar con un peso. Esa noche, salí del hospital y fui a casa. El salón estaba vacío. Al encender la luz, vi la taza de café de Mateo sobre la mesa, justo donde la había dejado hacía 2 días. Tengo que fregarla, pensé, y alargué la mano, pero me detuve a mitad del movimiento. En su lugar, metí la mano en el fondo de un cajón. Mi DNI y la tarjeta de coordenadas del banco. Cuando nos casamos, cuando dejé que Mateo llevara la economía y le di las cartillas, esto fue lo único que no le entregué. No sabía el motivo. No era que tuviera una idea clara, pero algo me obligó a hacerlo, como si un instinto me gritara que esto, al menos, no debía entregarlo. Tomé mi DNI y la tarjeta. Allí estaban. Pasé el dedo por encima. Ese pedacito de plástico que llevaba ahí 25 años. El día que le entregué la cartilla a Mateo, los meses en que dejó de ingresar para los gastos, la mañana que la camisa olió a un perfume desconocido, siempre habían estado ahí. Lo volví a guardar en el fondo del cajón, en un lugar donde Mateo no pudiera encontrarlo. Quizá ese fue el primer momento en que hice algo que no fuera confiar ciegamente.
Tras recibir el alta, Hugo empezó a usar la silla de ruedas en casa. Instalamos una rampa en la entrada. Pusimos pasamanos en el baño. Cambiamos la cama de la habitación de Hugo por una más baja. Pagué los gastos de mi sueldo del trabajo a tiempo parcial. Mateo me dijo que la empresa cubriría parte de los gastos mediante los beneficios sociales, pero los papeles nunca llegaban. Cuando le insistía, me daba la respuesta de siempre: no te lo quería decir para que no te preocuparas, pero parece que los trámites se están retrasando. No le pregunté más. Iba a sus revisiones al hospital y hacía rehabilitación. El médico dijo: la recuperación va por buen camino. Me mostraba las radiografías para explicarme el estado del hueso. Si sigue así, en 6 meses o 1 año volverá a poder hacer una vida normal sin problemas. Me alegré, pero Hugo no parecía querer dejar la silla de ruedas. Me gustaría seguir usándola un poco más. Todavía hay veces que me falla la pierna. Eso le dijo también al médico. Yo pensé lo mismo. Seguro que le había quedado el miedo al accidente. No había necesidad de forzarle. Me equivocaba. El motivo por el que Hugo seguía en silla de ruedas no era por precaución con la rehabilitación. Lo supe todo mucho después. En la casa de Teresa, aquella mañana, después de que Hugo me sacara de casa, nos lo contó todo. Aquella tarde volvía del instituto. Iba por la avenida en bicicleta. Eran las 3 de la tarde en primavera. Había terminado las clases temprano, y todavía quedaba mucha luz. Era el mismo camino de siempre, donde el polvo de la calle se levantaba con las ruedas a cada pedalada. Estaba esperando en el semáforo antes del cruce. Al otro lado de la calle, vio una espalda conocida. Su padre, de traje. A las 3 de la tarde de un día laborable. Debería estar en la oficina. ¿Por qué estaba allí? Antes de poder formularse esa pregunta, los ojos de Hugo se fijaron en la persona que acompañaba a su padre. Era una mujer. Una mujer que no conocía. Tendría unos 30 años y llevaba un vestido de colores vivos. Los dos salieron de un salón de juegos. Su padre y la mujer se reían juntos. Su padre decía algo y ella reía sacudiendo los hombros. Su padre también reía. Hugo no conocía esa sonrisa. La sonrisa de su padre en casa era siempre sosegada, tranquila. Pero ahora, el padre que estaba al otro lado de la calle reía de una forma completamente distinta. Parecía feliz. Feliz desde el fondo de su corazón. Una expresión que nunca había visto en casa. Los dos empezaron a caminar juntos. La mujer caminaba despacio, ajustándose al paso de su padre. Su padre dijo algo, y la mujer asintió. Hugo percibió la distancia entre ellos. No era la distancia de una familia. El semáforo se puso en verde. Hugo pisó el pedal. ¿Quería acercarse a su padre o quería huir? El propio Hugo nos dijo que no lo sabía, solo que su cuerpo se movió. En el momento en que entró en el cruce, un coche apareció por la izquierda, el sonido de un frenazo, el impacto. Su cuerpo voló por los aires y se estrelló contra el asfalto. Sintió un dolor atroz en la pierna derecha. Su mente se quedó en blanco. Tumbado boca arriba, Hugo no pudo moverse durante un rato. La pierna derecha estaba mal. Cuando intentaba moverla, un dolor ardiente le subía hasta la cadera. El frío del asfalto calaba lentamente en su espalda y en los omóplatos. Olor a humo de tubo de escape. El sonido lejano de un claxon. Voces de gente a su alrededor. ¿Está bien? Llamen a una ambulancia, una ambulancia. Por encima de aquel alboroto, Hugo movió solo el cuello para mirar al otro lado del cruce. Su padre estaba allí. Le estaba mirando. Había distancia, pero debía haberlo visto. Alguien tirado en un cruce. Un grupo de gente alrededor. Una bicicleta tirada en el suelo. Era imposible no verlo. Los ojos del padre se encontraron con los de Hugo. Fue un instante. Al segundo siguiente, su padre tomó a la mujer del brazo y desapareció por un callejón. No se dio la vuelta. Llegó la ambulancia. Lo subieron a la camilla. El enfermero le hablaba, pero no podía oírle bien. Justo antes de que se cerraran las puertas de la ambulancia, Hugo miró por última vez hacia el callejón. No había nadie. Su padre no había vuelto. Mientras esperaba en la cama de urgencias haciéndole pruebas en el hospital, Hugo se quedó mirando al techo todo el rato. Cuando llegué, esa era la razón por la que solo miraba al techo. No era que no quisiera ver la cara de su padre. Es que no tenía el valor de mirar hacia la puerta creyendo que su padre aparecería. Si miraba al techo, no tendría que hacerse ilusiones. Nos contó que unos días después le preguntó con disimulo, durante la cena, con un tono casual: «Papá, el otro día,
¿No estabas cerca de aquel cruce? Mateo se rió, con su habitual sonrisa tranquila, moviendo los cubiertos, girándose un poco hacia la televisión sin la menor sombra de recelo. ¿Qué dices? Llevo todo el día en la empresa. No quería que te preocuparas. Por eso, me quedé haciendo horas extras. En el instante en que vio esa sonrisa, algo se rompió dentro de Hugo. Dijo que sonó un pequeño clic, como el de un hilo al romperse en silencio. El padre que tenía enfrente estaba mintiendo. Vio a su hijo tirado sangrando y huyó. Le pregunta sobre ello y miente con una sonrisa. No quiero que te preocupes. Esas palabras le parecieron por primera vez un arma blanca. Palabras de cobardía disfrazadas de amabilidad. Palabras para eludir su responsabilidad. Todo era mentira. Lo que había debajo de aquella sonrisa tranquila de su padre era todo mentira. Esa noche, Hugo pasó mucho tiempo mirando el techo a oscuras en su habitación. En la oscuridad, recordaba aquel callejón, el callejón por el que desapareció su padre. El callejón vacío. Y entonces, se acordó de unas palabras, aquella frase que Teresa había dicho de espaldas en la cocina, la frase que pronunció sin darse la vuelta cuando robó la croqueta de la nevera. A la abuela no le gustan las mentiras. Aquella voz brilló silenciosamente en su habitación a oscuras. Hugo tomó una decisión: proteger a su madre. Vería con sus propios ojos qué estaba pasando en esta casa. El motivo por el que Hugo seguía en silla de ruedas no era por la precaución en la rehabilitación, era porque, siendo un niño inmovilizado, su padre no sospecharía de él. Un adolescente de 15 años ocultó su recuperación para desenmascarar las mentiras de su padre. Cuando lo escuché, me quedé sin palabras. Este niño había estado luchando solo desde aquel día, sin decírselo a nadie, sin apoyarse en nadie. Durante un año, la historia continúa. La mañana, una semana después del accidente, el primer día que Hugo volvió a casa tras recibir el alta, hizo algo. A las 6 de la mañana, por el pasillo todavía a oscuras, avanzó lentamente con sus muletas, abrió la puerta de entrada y metió la mano en el buzón. Había un sobre dentro. Un sobre marrón de oficina. Remitente. Compañía de seguros. Destinatario. Mateo. Al darle la vuelta, había unas letras pequeñas impresas. Notificación de cancelación del seguro de ahorro infantil. Hugo se quedó mirando ese sobre bajo la tenue luz de la entrada. El fondo universitario. El dinero que se había estado ahorrando poco a poco. Con el sueldo de mi trabajo a tiempo parcial. A su nombre. Para pagar su universidad. Se había cancelado sin previo aviso. Hugo no devolvió el sobre a su sitio. Abrió la cámara del móvil y sacó fotos del anverso y el reverso del sobre. Luego sacó los documentos y fotografió página por página. La fecha de cancelación. El importe de la penalización. El número de cuenta del ingreso. Lo registró todo. Volvió a guardar los documentos en el sobre y lo metió en el buzón. Su padre se levantaría pasadas las 7. Si lo dejaba todo como estaba para entonces, no se daría cuenta. Hugo volvió a su habitación y creó una carpeta nueva en su teléfono. La llamó. Registro. A partir de aquel día, Hugo empezó a despertarse antes que nadie. A las 5:30 de la mañana, todos los días. No usaba el despertador, solo la vibración del móvil. Si hacía ruido, su padre lo oiría. Avanzaba por el pasillo oscuro en silla de ruedas. Incluso había ajustado la presión de aire de las ruedas para que hicieran el menor ruido posible al deslizarse sobre el parqué. Abría la puerta de entrada muy despacio. Comprobaba el buzón poco a poco para que las bisagras no chirriaran. Si había correo a nombre de su padre, lo fotografiaba todo. Anverso, reverso, el interior, y luego lo devolvía. Llegaron cartas de empresas de microcréditos. No era una. Pasaron a ser 2. 3 empresas. Sobres con la palabra urgente impresa en rojo. Cartas en formato recibo que decían último aviso. Extractos de tarjetas de crédito. La cifra superaba lo que Hugo pudiera imaginar. Miles de euros que se evaporaban en restaurantes y salones de juegos. Llegó la cancelación del seguro de vida. El seguro a nombre de Mateo para proteger a la familia desapareció silenciosamente. Llegó el aviso de impago de la hipoteca. 3 meses de morosidad. Si no verificamos el pago, consideraremos iniciar acciones legales. Hugo lo fotografió todo. Lo guardó en la carpeta por orden de fechas. Al nombre del archivo le puso la fecha y el remitente. Era un trabajo muy laborioso.
tan monótono que no dejaba espacio a las emociones. Era igual que como le había enseñado Teresa a hacer el sofrito. No forzar los ingredientes, no dejarse llevar por la impaciencia, solo mover las manos, repetirlo cada mañana. A fuego lento. Durante un año. 365 días. Días de lluvia, de nieve, incluso cuando estaba resfriado. No falló ni un solo día. Frente a su padre Hugo cambió. Antes le tuteaba, pero de repente empezó a tratarle de usted. Papá, ¿a qué hora volverá hoy? Papá, va a cenar en casa. Mateo no pareció darle importancia. ¿Estará en la edad del pavo? Bueno. Los chicos pasan por esa fase. No hay por qué preocuparse. Yo pensaba lo mismo. Sería por el trauma del accidente. Estaba a punto de pasar a bachillerato. No era raro que un adolescente pusiera distancia con su padre. Me equivocaba. Hablarle de usted no era por la edad del pavo. Era para marcar distancia. Si estaba demasiado cerca, se le notaría lo que sabía. Se le escaparían sus emociones. Por eso construyó un muro con las palabras. Un muro de cortesía, fino, pero infranqueable. Hugo también se volvió callado. Ya no cruzaba miradas con su padre en la mesa. Si le hablaban, respondía con lo mínimo indispensable, pero no iniciaba ninguna conversación. Yo me preocupé. Últimamente ya no hablas con papá. ¿Ha pasado algo? No, no pasa nada. Una voz tranquila, una sonrisa plácida. Al ver esa sonrisa, me dio un escalofrío. Por un instante, se solapó con la sonrisa de Mateo. La sonrisa de alguien que oculta algo. Pero ese presentimiento se desvaneció al instante. Imposible. Era Hugo. Era imposible que el dulce de Hugo escondiera algo. Y de nuevo, aparté la mirada. Hugo se sinceró con Teresa a los 6 meses de haber empezado a reunir pruebas. Dijo que la llamó. Esperó a que su padre no estuviera en casa y la llamó desde su habitación. Abuela, tengo que hablar contigo. ¿Qué pasa, hijo? Es sobre papá. No se lo puedo contar a nadie. Desde ese momento, Hugo le contó todo. Lo que vio el día del accidente. A su padre saliendo del salón de juegos con una desconocida. El cruce de miradas en la calle. Su padre huyendo. Y todas las cartas que veía cada mañana en el buzón. Los requerimientos de pago. Las cancelaciones. Las notificaciones de morosidad. Le explicó foto por foto todo lo que había guardado durante 6 meses en el móvil. Teresa se quedó en silencio durante mucho rato. Al otro lado del teléfono solo se oía su respiración. Finalmente, Teresa le dijo en voz baja. Ya veo. Su voz temblaba, según me dijo Hugo. Pero Teresa no lloró. En vez de llorar, dijo lo siguiente. No te precipites. Guarda las pruebas. Sí. No borres las que ya tienes. Y todas las que lleguen a partir de ahora, guárdalas también. Ponles la fecha. No alteres el orden. Entendido. Y no le digas nada todavía a tu madre. ¿Por qué? Si se lo dices ahora, esa chica se romperá. Si alteramos el orden de las cosas antes de tener todas las pruebas y una vía de escape lista, lo estropearemos todo. La voz de Teresa era tranquila. Pero Hugo dijo que oyó algo crujir al otro lado de la línea. Hugo no sabía qué era ese sonido. Pero yo sí lo sé. Era el corazón de Teresa crujiendo. El sonido del instante en que comprendió todo lo que el hijo que había criado les estaba haciendo a su mujer y a su nieto. Teresa se quedó paralizada mucho rato después de esa llamada. Sentada frente a la foto de su marido difunto, se quedó mirando la imagen. Nadie sabe qué estuvo pensando. La tutoría de Hugo fue en otoño de su primer año de bachillerato. La profesora era una mujer joven y hablaba con educación. Hugo tiene unas notas estables, así que podemos plantearnos que vaya a la universidad. Sin embargo, si tienen problemas económicos, quizás sería buena idea preparar la solicitud de una beca lo antes posible. Problemas económicos. Esas palabras me dieron un pinchazo en el pecho. Muchas gracias. Tenemos un seguro de ahorro infantil, pero lo consultaré con mi marido. Debía estar ahí. Lo contratamos cuando nació Hugo. 15 euros al mes. Luego 150. Dinero que íbamos aportando poco a poco para pagar la matrícula universitaria. Y el primer año de la carrera de Hugo. Debía estar ahí, pero mientras esperaba en el andén de la estación a la vuelta, me invadió una preocupación. Últimamente no había hablado de dinero con Mateo. Tampoco había visto las cartillas. Ni siquiera sabía exactamente dónde estaba la póliza del seguro, pero Mateo se encargaba de ello. Lo había dejado en sus manos. Todo estaría bien, tenía que estar bien.
Cuando llegué a casa, saqué el tema después de cenar. Hoy he tenido tutoría sobre el futuro de Hugo. Ha salido el tema de la universidad. Quería confirmar cómo está el fondo de ahorro infantil. Mateo me miró con el mando de la tele todavía en la mano. Por un segundo sus ojos vacilaron. Fue solo un instante. Menos de lo que dura un parpadeo. Pero vi ese instante. Lo vi y volví a fingir que no lo había visto. Ah, el seguro. No te lo quería decir para no preocuparte. Pero lo estoy usando para invertir. ¿Invertir? Sí. Un amigo financiero me aconsejó que lo pasara a un fondo de mayor rentabilidad. Todo está bien. Va a volver a nosotros multiplicado. Una sonrisa calmada, una voz llena de seguridad. El seguro se había invertido. A un fondo mejor. Iba a multiplicarse y a volver. Yo no entendía de finanzas, pero Mateo era bueno con los números. Si Mateo lo decía, seguramente sería así. Entiendo, me dejas más tranquila. Gracias. Le creí. A pesar de todo, le seguí creyendo. A veces me doy rabia a mí misma, pero no sabía cómo dejar de confiar en él. Hugo estaba en la habitación de al lado. Al otro lado de la puerta, estaba escuchando toda la conversación. El seguro hacía mucho tiempo que se había cancelado. Hugo lo sabía. Hacía un año que había fotografiado el aviso de cancelación en el buzón. Que estaba invertido. Que iba a volver multiplicado. Todo era mentira. Hugo dice que estaba en su habitación con los puños apretados, tan fuerte que las uñas se le clavaban en las palmas. Inmediatamente después, Mateo fue a otra habitación e hizo una llamada. Las paredes eran finas. Desde la habitación de Hugo se oía claramente la voz de su padre. «Mamá, soy yo. Quería pedirte un favor. Estaba llamando a Teresa. Clara me ha preguntado por el seguro de ahorro infantil y le he dicho que lo estamos invirtiendo. Por si acaso Clara te pregunta, por favor sígueme la corriente». Hubo un pequeño silencio. «No quiero que se preocupe. Así que mamá, mantén el secreto, por favor». Hugo tenía la oreja pegada a la pared. Su padre estaba pidiendo a Teresa que le cubriera las espaldas. Trataba de hacerla cómplice de su mentira. Cuando colgó, Hugo llamó rápidamente a Teresa. «Abuela, ¿acaba de llamarte papá?» «Sí. ¿Qué te ha dicho?» Teresa se quedó en silencio un momento. Al otro lado se escuchó el ruido de un largo suspiro. «Que me calle sobre lo del seguro. Abuela, ya lo sé. Lo sé todo». La voz de Teresa era distinta a la de siempre. No era su voz brusca y fuerte habitual. Era una voz que parecía surgir de un lugar mucho más profundo. Según me enteré más tarde, Teresa se quedó con el teléfono en la mano, incapaz de moverse. Durante mucho rato después de colgar. Se quedó sentada en la silla de la cocina sin siquiera darse cuenta de que oscurecía. Por su cabeza pasaba un único recuerdo. De hacía más de 30 años. Mateo iba a primaria. Un día trajo un examen a casa. Un examen de matemáticas. Un 3 sobre 10. Tenía que enseñárselo a su madre. Pero Mateo escondió el examen con el 3 en el fondo de la mochila. A la hora de cenar, Teresa le preguntó, ¿no tuvisteis un examen hoy? Mateo sonrió, con la sonrisa más inocente del mundo. Todo ha ido bien, mamá. No te preocupes. Aquellas palabras y aquella sonrisa. Teresa no le regañó en ese momento. Sabía que mentía, pero no se lo echó en cara, porque esa sonrisa era demasiado inocente. Este niño no era malo, solo no quería preocupar a su madre. Era un niño muy bueno, y se lo creyó. Encontró el examen en su mochila unos días después. Un 3. Para entonces ya había pasado el momento de regañarle. Solo le dijo, la próxima vez esfuérzate más. A partir de entonces, Mateo se convirtió en un niño que ocultaba lo que no le convenía. Si se peleaba con un amigo, no pasa nada. Si se olvidaba de hacer los deberes, no te preocupes. Cada vez que mentía, mostraba aquella sonrisa, y Teresa cada vez pensaba que era un buen chico y no le reñía. No podía reñirle por mentir. Esa mano suya de hacía 30 años estaba estrangulando ahora a su nuera y a su nieto. Teresa, sentada frente a la silla de la cocina, lo comprendió. Ella lo había criado. Ella había criado a ese mentiroso. No le riñó cuando debió hacerlo. Se escudó en la ilusión de que era un buen chico y dejó pasar las mentiras. Esas mentiras crecieron durante 30 años hasta crear al hombre que le quitó las cartillas a su mujer, canceló el seguro de su hijo y abandonó a su hijo atropellado en la calle. Teresa dejó el teléfono en la base, se levantó y se sentó frente a las cenizas de su marido difunto. Miró su foto. El fino humo del incienso se elevaba. No supo cuánto tiempo estuvo así.
De pronto, Teresa se levantó decidida y sacó una vieja agenda de teléfonos del fondo del armario. Pasó las páginas amarillentas. Las yemas de sus dedos estaban secas, y las páginas no pasaban bien. Se humedeció el dedo con la punta de la lengua y encontró el contacto de un bufete de abogados. Apuntó el número de teléfono de un abogado de la ciudad en una hoja de papel. Hugo me dijo que a la mañana siguiente, cuando Teresa llamó a primera hora, no le temblaba el pulso en absoluto. La mano de la abuela no temblaba nada. Estaba tan serena que daba miedo, me dijo Hugo. Teresa había tomado una decisión en aquel momento. La decisión de denunciar a su propio hijo. Por amor a su hijo, había decidido acabar con todas sus mentiras. Para Teresa, era el cierre de cuentas que llevaba 30 años pendiente, por no haberle reñido aquel día. De eso debía hablarte de nuevo aquella mañana. Esta vez, incluyendo todo lo que omití al principio, fue la noche anterior, mientras recogía la mesa. Mateo me llamó desde el salón. Clara, ¿me puedes conceder un rato mañana? Después de la cena. ¿Qué pasa? Es sobre la refinanciación de la hipoteca. Ya lo habíamos hablado antes y creo que es hora de hacer el papeleo. Quería que le echaras un vistazo a unos documentos. Una voz tranquila, apoyado en la mesa con los codos y con una sonrisa que denotaba una pequeña disculpa. No quiero que te preocupes. Así que yo he resumido las partes difíciles. Clara, solo tendrás que firmar unos papeles del banco. Firmar. Parecía fácil. Si era para refinanciar la hipoteca, seguro que bajaban los intereses. Si aliviaba los gastos de la casa, no era mala idea. Vale. Después de la cena, Hugo estaba escuchando esa conversación en la habitación de al lado. Las manos que sostenían el libro de texto se detuvieron, sentado en su silla de ruedas. Firmar unos papeles del banco. Esas palabras hicieron que a Hugo le recorriera un escalofrío por la espalda. Hugo, que llevaba un año viendo las cartas del buzón, supo de inmediato de qué se trataba. Las deudas de su padre se habían inflado a un tamaño monstruoso. Las exigencias de pago de las empresas de microcréditos aumentaban cada mes. La hipoteca estaba sin pagar. En esa situación, iba a refinanciar, y además, solo tenía que firmar. Hugo llamó a Teresa desde la cama por la noche. Hablaba rápido y en voz baja. Abuela, mañana por la noche papá le va a hacer firmar algo a mamá. Dice que es para refinanciar, pero seguro que es mentira. ¿Sabes qué documento podría ser? No lo sé. Pero dice que solo es firmar. Al otro lado de la línea, Teresa dio un pequeño suspiro. Le preguntaré al abogado. Llámame mañana por la mañana. A la mañana siguiente, Hugo se despertó a las 5. Media hora antes de lo habitual. Primero miró el buzón. No había nada nuevo. A las 5:30 llamó a Teresa. La voz de Teresa era dura. Una dureza tensa, distinta a la brusquedad habitual. Le pregunté al abogado. No se trata de ninguna refinanciación. ¿Entonces qué es? Seguramente sean los papeles para añadir un nuevo aval. Quiere que tu madre sea su avalista. Avalista, si firma. En el momento en que ese hombre no pueda pagar, tu madre tendrá que hacerse cargo de todo. En el peor de los casos, un concurso de acreedores se quedará en la ruina y concurso de acreedores. A sus 16 años, Hugo entendió lo que significaban aquellas palabras. Su madre lo perdería todo. La casa, sus ahorros, su crédito, y su padre intentaba hacer que su madre firmara envolviéndolo en la frase «No quiero que te preocupes». Si planea hacerle firmar esta noche, hay que sacar a tu madre de casa hoy mismo. Yo la saco. Tú ya puedes andar. Llevas tiempo pudiendo andar, ¿verdad? Teresa se quedó callada un instante. Ya veo. Hugo no recordaba si su voz temblaba al decirlo. El abogado y yo os esperamos en mi casa. Tráete a tu madre. Val. Colgó el teléfono. Entonces, en su habitación, Hugo abrió la carpeta de registros del móvil. Comprobó las fotos de todo el año, cartas de requerimiento, avisos de cancelación, notificaciones de morosidad, los pagos de las tarjetas de crédito, todas ordenadas por fechas. No faltaba ninguna. Pruebas acumuladas levantándose a las 5:30 de la mañana todos los días durante un año. Se guardó el móvil en el bolsillo y respiró hondo. A las 7:15 Mateo salió del dormitorio. Llevaba traje y se estaba ajustando la corbata. Igual que siempre. No iba a ir a ninguna empresa. A la empresa de la que le echaron hace un año ya no podía ir. Aún así, se ponía el traje todos los días y salía de casa. Hugo lo miraba desde su silla de ruedas. Y al mirarlo, pensó que ese sería el último día que lo vería de esa forma.
Mateo se ajustó la corbata en la entrada. Hoy volveré pronto. Así que resérvame un rato después de cenar. Vale, respondí yo desde la cocina. Me voy. Una sonrisa tranquila. Esa sonrisa de siempre. La puerta principal se cerró. El sonido de sus pasos se fue alejando. El ruido de bajar las escaleras. El sonido de la puerta del portal del edificio. Desapareció. Fue justo entonces. Las ruedas de la silla de ruedas chirriaron ligeramente. Me di la vuelta. Hugo estaba de pie, con una mano apoyada en la pared y el cuerpo balanceándose ligeramente, se había levantado de la silla de ruedas en la que llevaba sentado un año. Y sus ojos me miraban fijamente a mí. Mamá, este es el momento. Salgamos de casa ahora mismo. ¿Puedes tenerte en pie? ¿Y qué es eso de salir de casa? La voz de Hugo era baja y tranquila, pero temblaba levemente. Los documentos que papá quiere que firmes esta noche. No son para ninguna refinanciación. Son para convertir a mamá en avalista. ¿Avalista? ¿De qué estás hablando? Hugo sacó su móvil. Deslizó la pantalla y me la enseñó. Fotos de cartas de todo un año. La palabra urgente. Notificaciones de cancelación. Avisos de... A papá le echaron de la empresa hace un año. El finiquito ya no existe. También ha pedido dinero prestado a tu nombre. Mamá, cada vez que deslizaba la pantalla aparecían documentos nuevos. Requerimientos de los microcréditos. La notificación de que el seguro infantil se había cancelado. El detalle del cobro de la cancelación de su propio seguro de vida. No sabía nada. No sabía nada de nada. Mi cuerpo entero se congeló. Me quedé helada sin poder moverme. Me temblaban tanto las rodillas que casi no me sostenían. Las cosas en las que había creído durante 25 años se desmoronaban frente a mis ojos con tan solo la pantalla de un móvil. El día que le di las cartillas, los meses sin dinero para los gastos de la casa, su cara sonriente cuando decía, no quiero que te preocupes, la corbata nueva, el móvil boca abajo, el baño nada más llegar a casa, todo era mentira. Sentí que me fallaban las fuerzas en las piernas. Estuve a punto de desplomarme en el suelo. Hugo me agarró del brazo. Era el brazo delgado de un joven de 16 años, pero tenía una fuerza innegable. La abuela y el abogado nos están esperando. Todas las pruebas están listas. Apoyándome en Hugo, me puse los zapatos. No entendía nada de lo que pasaba, y sin entender, salí por la puerta. El frío de aquella mañana de marzo me atravesó la ropa de andar por casa. Al darme la vuelta, vi el pasillo del piso, el de siempre, el pasillo por el que había caminado 25 años, el pasillo por el que despedía a Mateo cada mañana. Quizás no volvería a cruzarlo nunca más. Esa corazonada brotó desde lo más profundo de mi pecho. En el taxi, Hugo estaba sentado a mi lado. Dejamos la silla de ruedas allí. Ya no le hacía falta. Por la ventana, la ciudad despertaba. La gente iba al trabajo. Las tiendas se preparaban para abrir. Los estudiantes iban a clase. El mundo seguía girando sin que nada hubiera cambiado. Pero mi interior estaba hecho pedazos. Llegamos a la casa de Teresa. Antes de que llamáramos al timbre, la puerta se abrió. Allí estaba Teresa. Miró mi cara y cerró los ojos por un instante. Luego asintió levemente y nos hizo pasar. En el salón había un hombre de traje sentado. Era el abogado que había contactado Teresa. En la mesa había unos documentos extendidos. Teresa trajo 2 tazas y las puso delante de Hugo y de mí. Olía a caldo de pollo bien caliente. Sentaos primero. Me senté en la silla. Aún me temblaban las manos. Intenté agarrar la taza y no pude. Teresa puso su mano sobre la mía en silencio. Era una mano rugosa, pero cálida. Gracias al calor de esa mano, por fin pude respirar. Pasamos la noche en casa de Teresa. Teresa me preparó la cama. Hugo se durmió enseguida en la habitación de al lado. Seguramente el hilo que llevaba tenso durante un año se había aflojado por fin. Su respiración era tranquila. Yo no pude dormir. Me quedé mirando el techo de la habitación, dando vueltas en la cama infinidad de veces. Seguro que el móvil de Mateo estaba lleno de llamadas mías perdidas, y él se habría dado cuenta de que no había nadie en casa al regresar. No miré los mensajes. No tenía fuerzas para hacerlo. Al amanecer, cerré los ojos y me desperté pasadas las 8. Desde la cocina llegaba olor a caldo y ajo. Teresa estaba haciendo sopa de ajo para desayunar. «Lávate la cara», dijo solo eso, y volvió a girarse hacia la olla. Bebí la sopa de ajo. Sabía a Teresa, a los mismos sabores que Hugo había heredado. Al tragarla,
Pensé, ya no volveré a aquella casa. No se me saltaron las lágrimas. Ya no tenía. El abogado llegó a las 10 de la mañana. El mismo hombre de traje del día anterior, con unos ojos tranquilos, pero que no dejaban escapar ningún detalle. Mientras ordenaba los documentos en la mesa, habló con voz sosegada. Es posible que hoy su marido venga aquí. Seguro que conoce la casa de su madre. Por si viene, me gustaría confirmar algunas cosas. El abogado fue explicando una a una y con mucho cuidado el significado de los documentos para constituir una balista, los riesgos legales de serlo, la existencia de la deuda que había a mi nombre, deuda creada a mi nombre, sin mi conocimiento ni mi consentimiento. ¿Qué ha pasado con su DNI y sus claves bancarias? ¿Se los ha dejado a su marido? Los tengo yo. Los guardé en el fondo del cajón y los traje conmigo. La mirada del abogado se volvió afilada por un instante. Eso es importantísimo. Que lo tenga usted significa que lo más probable es que aún no se haya formalizado ninguna firma legal ante el banco para que usted sea avalista. Recordé el momento en que escondí mi DNI en el fondo del cajón aquel día. No sabía el motivo. Algo simplemente me obligó a hacerlo. ¿Fue puro instinto? ¿O fue el último atisbo de resistencia que conservaba mi cuerpo, cansado ya de tanto creer? Fue pasada la 1 de la tarde. Sonó el timbre. Teresa fue a abrir. Se escuchó la voz de Mateo. «Mamá, ¿estás? Quería pedirte un favor». Su voz tranquila de siempre, la voz de quien no sabe nada. «Pasá». Se abrió la puerta del salón. Entró Mateo, aflojándose la corbata del traje con la misma ropa que ayer. ¿Había vuelto a casa? Si había vuelto, ni siquiera se había cambiado. Dio un paso y se detuvo. Yo estaba ahí, Hugo estaba ahí, y a nuestro lado un hombre con traje que no conocía. En la mesa, los documentos esparcidos. La sonrisa de Mateo vaciló por un instante, solo una fracción de segundo. La comisura de sus labios se tensó, sus ojos divagaron, y casi inmediatamente recuperó su expresión serena habitual. «Vaya, estamos todos aquí. ¿Qué pasa? Siéntate», fue una voz seca. Mateo se sentó en el extremo de la mesa con la sonrisa todavía pegada al rostro. Teresa estaba sentada frente a su hijo. Le miraba fijamente a los ojos. «¿Tú en qué trabajas ahora? ¿Qué dices?» «En mi empresa». «Por supuesto». «¿Por qué de repente?», respondió riendo, fingiendo estar a sus anchas. Pero en la frente empezaban a aparecer unas gotas de sudor frío. El abogado puso un papel sobre la mesa. «Hemos llamado a su empresa para comprobar si seguía contratado. Y nos confirmaron que usted dejó la empresa hace un año». La mirada de Mateo fue atraída hacia el documento. Tragó saliva. El reloj del salón marcaba los segundos haciendo tic-tac. «No quería que te preocuparas. Estaba a punto de buscar otro empleo». El tono de su voz había cambiado. Mezclada con su habitual tranquilidad se vislumbraba una pizca de desesperación. Teresa, sin decir nada, sacó el siguiente papel, el extracto de las tarjetas y microcréditos. Los totales de 3 empresas aparecían agrupados en números enormes. A Mateo se le congeló la cara. No, esto fue solo un imprevisto. Antes de que terminara, Hugo se movió. Le acercó en silencio el móvil. En la pantalla, un año de fotos del buzón, notificaciones de pago, cancelaciones de pólizas, letras rojas pidiendo urgente cobro de deuda. Ordenadas cronológicamente. No era un imprevisto. Llegaron durante un año entero. La voz de Hugo era serena. No reprimía su rabia. Era la voz de alguien que ya había superado la fase del enfado. A Mateo se le quedó la boca medio abierta. Miraba la pantalla del móvil. Parecía necesitar unos segundos para comprender que todo aquello era el historial de sus mentiras. Tú, Josh». Hugo no respondió. Teresa sacó el siguiente papel. La cancelación del seguro infantil. ¿Has cancelado por tu cuenta el fondo universitario de tu hijo para jugártelo en el salón de juegos? Los ojos de Mateo empezaron a nadar. Buscaba un sitio donde apoyar su mirada. En la mesa, en la pared, en el techo, por la ventana. No había escapatoria. Es que estaba invertido. Y, antes de que esa palabra terminara, el abogado desplegó el último documento. Los documentos del banco. Para firmar el aval. Aquellos que iba a hacerme firmar la noche anterior. Le explicaré lo de estos documentos que usted intentó hacerle firmar a su esposa anoche. La voz del abogado era puramente profesional. Palabras exactas, carentes de cualquier emoción. Esto no es una refinanciación de la hipoteca. Son los papeles para avalar una nueva deuda con el piso.
convirtiendo a su mujer en avalista. Mateo se quedó petrificado. En caso de que ella hubiera firmado esto, y usted no pudiera pagar, la reputación financiera de su esposa quedaría arruinada, y probablemente se llegaría al concurso de acreedores personal. Concurso de acreedores. Esas palabras congelaron el aire de la sala. La cara de Mateo perdió por completo el color. Los labios se volvieron blancos. Sus manos sobre las rodillas estaban fuertemente apretadas. Los documentos que proporcionó el abogado, las pruebas que Hugo recopiló durante un año, el escenario preparado por Teresa, todo iba dirigido a lo mismo. Desmantelar, capa por capa, todas las mentiras de este hombre. Teresa abrió la boca. ¿Te crees que por decir no quiero que te preocupes se perdona todo? Su voz era grave y calmada. No gritaba. Venía de un lugar mucho más profundo. 30 años de emociones estaban comprimidos en esa frase. Mateo no dijo nada. Ya no le salía su sonrisa. La excusa no quiero que te preocupes ya no asomaba a sus labios. Por primera vez se encontraba en un escenario donde sus palabras no servían para nada. Teresa miraba fijamente a su hijo. En esos ojos no solo había rabia. Había dolor, arrepentimiento y, sin embargo, el amor imborrable que sentía por él, todo entremezclado. En la sala solo resonaba el reloj de pared. Las palabras del abogado se hundieron en la atmósfera del salón. Concurso de acreedores. Aquellas palabras seguían haciendo eco en mi cabeza. Trabajo en una residencia de ancianos. Hay un residente al que le obligaron a quedarse con las deudas como avalista para su vejez. Era una mujer que se llamaba Elena. Bueno, digamos una señora que me lo contó. Me lo contó con rostro calmado, diciendo que había avalado los negocios de su hijo. Confié en él. Porque era mi hijo. Destinó gran parte de su pensión a devolver el préstamo. Su casa fue subastada, y al final acabó entrando en una residencia. Sin familia para la vejez, sin visitas en su habitación. Ese era el camino por el que este hombre me quería llevar ayer. Si hubiera firmado esos papeles, si le hubiera dado mi DNI y mis claves. Me recorrió un escalofrío en la espalda. Mateo seguía encorvado en la silla. Sudaba por la frente. El cuello desabrochado subía y bajaba con cada respiración. Era la imagen de una bestia acorralada. Pero aún no se había dado por vencido. Levantó la vista. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Lo hice por mi familia. Su voz temblaba. Me he estado matando a trabajar por mi familia. Me echaron de la empresa y no sabía qué hacer. Pero no quería que se preocuparan. Las lágrimas cayeron de los ojos de Mateo. Recorrieron sus mejillas y gotearon de su barbilla. No quería que te preocuparas. Era la frase que llevaba escuchando 25 años. Cada vez que escuchaba esta frase, me sentía a salvo. Le creía. Le perdonaba. Pero hoy era distinto. Eran las mismas palabras, pero me sonaban totalmente diferentes. Empecé a hablar, despacio. Para no preocuparnos nos lo quitaste todo. Me asombró lo tranquila que sonó mi voz. No era ira, ni tristeza. Era una voz clara y limpia después de disiparse una niebla de 25 años. Me quitaste las cartillas bancarias, dejaste de darnos dinero para gastos, cancelaste el seguro infantil y pediste un crédito a mi nombre. Fui enumerando las cosas con los dedos, y todo para no preocuparnos. Mateo no pudo contestar. Solo lloraba y abría y cerraba la boca. No le salían las palabras. No quiero que te preocupes, ya no servía. Por primera vez, se daba de bruces con la realidad donde esa maldita frase ya no tenía efecto. Pero, ¿sabes? Lo que menos te perdono no es el dinero. Mateo levantó la cabeza. Es Hugo. Hugo abrió la boca. Miraba a su padre a los ojos. Durante un año había evitado cruzar miradas con él. Pero hoy no desvió la vista. Papá, ¿puedo contar lo del día del accidente? Mateo se tensó de golpe. Supo a qué me refería. Vi cómo la sangre abandonaba su rostro. Hace un año, a la vuelta del instituto, te vi. Estabas enfrente del salón de juegos con una mujer que no conocía. Los labios de Mateo temblaron. Intenté acercarme a ti, y un coche me atropelló en el cruce. La sala entera se congeló. Las manos de Teresa se apretaron fuerte sobre la mesa. Cuando estaba tirado en el suelo, me viste, ¿verdad? Mateo abrió mucho los ojos. Me estabas mirando desde el otro lado del cruce. Nuestras miradas se cruzaron. Un hilo de aire roto salió de la garganta de Mateo. Me viste, y aún así, te fuiste sin más, ¿verdad? Era una voz calmada. No le estaba culpando ni increpando. Simplemente relataba los hechos tal como fueron.
tal y como Teresa le había enseñado, sin meter emociones, solo con hechos. Los labios de Mateo se movieron. Parecía que iba a decir algo, otra excusa, otra mentira, pero no salió nada. Hasta no quiero que te preocupes le faltaba ahora. Su hijo sangraba tirado en el asfalto. Le vio y se escapó. La pura realidad que esa frase no podía ocultar se clavaba por fin delante de sus propios ojos. Mateo se derrumbó en la silla apoyando el cuerpo. Se cubrió el rostro con ambas manos. Los hombros le temblaban. No salía sonido de su llanto. Teresa tomó la palabra. Tenía los ojos inyectados en sangre, pero no derramaba lágrimas. Soy yo quien te ha convertido en este tipo de persona. Mateo levantó la cabeza. De pequeño escondiste un examen, y no te reñí. Mentiste, y no te castigué. Preferí convencerme de que eras un niño bueno. Confundí la mentira del no quiero que te preocupes con la bondad de tu corazón. La voz de Teresa era queda. Temblaba, pero cada palabra tenía un gran peso. No te reñí cuando debía haberlo hecho. Este es el resultado que han cosechado 30 años. Un largo silencio. El tic-tac del reloj. El canto de un pájaro a lo lejos desde la ventana. La respiración cortada de alguien. Por eso este es un ajuste de cuentas que tengo que cerrar yo. Así que vas a pagar todo lo que has hecho junto con el abogado. Las deudas y las mentiras. Mateo no dijo nada. Ya no podía ni siquiera asentir. Solo temblaba mientras se tapaba la cara. El abogado procedió discretamente a preparar los papeles. El procedimiento para iniciar el divorcio de mutuo acuerdo. La reorganización de la deuda de mi marido. Y la anulación total del trámite del aval a mi nombre. Todo avanzó con precisión aséptica. El divorcio se formalizó. En lugar de una pensión alimenticia que él no podía pagar, Teresa me entregó una vieja cartilla bancaria. Era una cartilla de ahorros de antaño. Las esquinas estaban dobladas. De tantas veces que se había actualizado en el cajero, estaba gruesa. El nombre de la portada era Hugo. Como nunca me fié de mi hijo, fui ahorrando esto yo aparte. Por mi nieto, cogí la cartilla de ahorros. La abrí. Cada mes, desde que Hugo nació hasta el mes pasado, 16 años enteros, sacados de la pensión, poco a poco, sin fallar ni una vez. La cantidad no era inmensa, pero en cada anotación quedaba grabada la resolución de Teresa. Amar a su hijo pero no confiar en él. Proteger al menos a su nieto con sus propias manos. Era la cartilla de una persona que había vivido abrazando esta contradicción durante 16 años. Fue la primera vez que lloré a gritos delante de Teresa. Me abracé a la cartilla, y lloré como una niña pequeña. Teresa no me frotó la espalda, ni me rodeó por los hombros. Se sentó a mi lado y simplemente miró en la misma dirección. Eres demasiado buena. Otra vez la misma frase. Pero ahora, por fin entendía qué significaba. No era sarcasmo. Era una advertencia para que no me fiara de su hijo. Ella no podía decírmelo directamente. Era el hijo que ella había criado. Era su responsabilidad. Por eso llevaba 25 años mandándome el mismo mensaje disimulado. Una y otra vez. Eres demasiado confiada. No confíes a ciegas. No confíes en mi hijo a ciegas. Teresa había estado diciéndolo durante un cuarto de siglo. No me llegó el mensaje. Pero Teresa nunca paró de enviármelo. Que no llegara. Que yo no lo entendiera. Que yo creyera que le caía mal. Daba igual. Teresa solo pudo hacer lo mejor que sabía. No dejar de repetírmelo. Agarré la mano de Teresa mientras lloraba. Esa mano áspera y arrugada. La mano que hizo el caldo de pollo, la que enseñó a Hugo a hacer el sofrito, la que salvaguardó la cartilla del banco por su nieto. Teresa me apretó la mano de vuelta con fuerza. Sin decir nada. Ahora Hugo y yo vivimos solos. Es un piso pequeño que está algo lejos del centro. Ni la mitad de grande que el anterior. Pero entra mucha luz por la ventana. Las 6 de la mañana. Desde la cocina oigo el cuchillo contra la tabla. Hugo está preparando sopa de ajo con huevo. La forma de cortar, de preparar el sofrito para darle sabor al plato. Todo es tal cual le enseñó Teresa. Con la espalda recta, ligeramente inclinado hacia adelante sin forzar la postura. Al verlo en la cocina, veo el perfil de Teresa reflejado en él. Mamá, pruébalo. Me acerca un platito. Cojo la cuchara y lo pruebo. Está un poco fuerte. Sabe al guiso de la abuela. Hugo sonríe avergonzado, pero con alegría. Quizá debería estar un poco más suave. No. Así está perfecto. Me gusta este sabor que calienta el pecho. Aquí, en esta cocina,
está la respuesta a todos aquellos días oscuros. Un cuerpo que reconoce este sabor. La luz de la mañana entra por la ventana, y el vapor del plato de la sopa oscila iluminado. En la mesa pequeña de madera rústica solo hay 2 boles. 2 cucharas. Eso es todo. Pero con eso basta y sobra. Los fines de semana vamos a casa de Teresa. Ella sigue igual de brusca. Cuando nos abre, solo dice: «Entrad ya», y vuelve a la cocina. Pero en la mesa baja del comedor siempre hay 3 tazas de café esperando y un trozo de pan. Se queda esperándonos. Hugo y Teresa se colocan en la cocina el uno al lado del otro. Sus espaldas dibujan la misma silueta cuando cortan los ingredientes. A los 78 años, a Teresa ya le cuesta un poco mover las manos. Es ley de vida. Pero a su lado se mueven. Ágiles. Las manos de Hugo para complementar. Teresa le entrega el legado a Hugo, y éste se lo entregará algún día a alguien más. Y yo seré testigo con mis propios ojos. Ya no con las palabras que me digan, sino con mis ojos. Hace poco, una chica joven que acaba de entrar a la residencia me preguntó: «Clara, ¿por qué llevas tanto tiempo trabajando de esto?». Me lo pensé un segundo antes de contestar. Porque estar al lado de quien lo necesita es lo que yo sé hacer. No he dejado de confiar en los demás. Simplemente ha cambiado mi forma de confiar. Ya no confío ciegamente en las palabras, sino en las acciones. Ya no cierro los ojos. Los mantengo bien abiertos mientras me quedo al lado de las personas que quiero. Doy otro sorbo de la sopa de ajo. Está caliente. Hoy tampoco tengo que preocuparme. Hoy hay aquí un amanecer en el que sí que puedo confiar.